Buenas tardes, mi nombre es Samael Amado Hernández, estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con sede en la ciudad de Corozal, Ingeniería en Telecomunicaciones. Explicaremos hoy en la materia de electrónica potencia la fase 3, diseñar la capa de potencia y filtrado. A continuación, eh, explicaremos en el trabajo la capa de potencia y filtrado. ¿Cómo está compuesta? Esta está compuesta por los MOSFET en la rama de un puente H. Tenemos la composición de ese MOSFET. También tenemos la capa de los drivers de potencia que son, estamos utilizando el IR2112. Acá podemos ver la figura, la capa de los MOSFET. Tenemos el MOSFET, cómo funciona, las ventajas y desventajas de utilizar un puente H. Tenemos también la salida de potencia del esquema de puente H con transformador. Tenemos el transistor MOSFET IRF744, que es el que utilizaremos en la etapa de potencia. Tenemos las características eléctricas del MOSFET IRF7Z44N. También tenemos las características del transformador que utilizaremos en la etapa de filtrado, la constitución del mismo y el diagrama del transformador. Entonces, en Proteus explicaremos cómo está compuesto. Entonces tenemos acá todo lo que es etapa de potencia en toda esta zona y tenemos la etapa de filtrado. Entonces, en esta parte tenemos podemos ver la etapa de conmutación, que está compuesto por NLM324, que le inyectamos una señal con una amplitud de 5 con una frecuencia de 60 Hz para inyectarle esa señal a la etapa de los drivers. Acá podemos ver la señal que ingresa a la etapa de los drivers. Tenemos este componente que es una compuerta que hace las veces o funciona como combinador o de restador. Entonces tenemos que la etapa de los drivers, esta etapa, ¿en qué consiste? Entonces, estos drivers son los encargados de adaptar la señal de control de los MOSFET a la señal adecuada para que los transistores trabajen en la zona de corte. Estos drivers incorporan los tiempos muertos, lo que evitan que haya un corto, ya que cuando uno de los interruptores MOSFET está en conducción y el otro también, no generen cortocircuito. Entonces, eso es lo que se encarga la etapa de los drivers. Mientras uno esté en conducción y el otro también, pues no generen cortocircuito en la etapa de los drivers. Este componente que tenemos acá ya habíamos dicho que hace veces de combinador o restador para que cuando la señal ingrese genere la señal SPWM. Entonces tenemos la etapa de los MOSFET, que es el puente H, donde entra la señal SPWM por el pin 1 positivo y por el pin 1 negativo. Y acá tenemos el pin 2 positivo, perdón, el pin 2 negativo y pin 2 positivo. De tal manera que cuando este está activo,
se active este también. Cuando este está activo, se active este, de tal manera que nos entregue una señal por la salida número 1 y por la salida número 2 que ingresan a la etapa de filtrado. Aquí tenemos la etapa de filtrado, con un filtro pasabajo. ¿Qué es el filtro pasabajo? El filtro pasabajo es que nos deja pasar la frecuencia estipulada o la frecuencia a la cual necesitamos. De tal manera que las frecuencias más altas o las frecuencias las atenúe o las elimine. Entonces vamos a ver el funcionamiento de la etapa de potencia y filtrado, teniendo en cuenta en el osciloscopio. Podemos ver la señal en el osciloscopio de la etapa de potencia y filtrado. Podemos ver el voltaje y tenemos la señal resultante. Bueno, este es el ejercicio de la etapa número 3. Muchas gracias, buenas noches.